En este momento, si solo pudieras continuar con un hábito en tu vida que ha contribuido a tu bienestar, ¿cuál sería? Definitivamente, Pedro, los audios de reprogramación subconsciente que he estado haciendo, eso es lo que está cambiando toda mi vida y todos mis hábitos. Fernando Subieta, bienvenido de nueva cuenta al podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Pedro. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, tranquilo, contento de recibirte de nueva cuenta ahora aquí en Ciudad de México, que se prestó el viaje para pues grabar algunos episodios y supe que ya andas ahora por estas latitudes. Pues quise aprovechar la oportunidad para tener otra conversación contigo después de la que tuvimos muy extensa, muy rica, muy reflexiva, muy profunda. Me parece muy necesaria para estos tiempos en relación a la autenticidad. Y bueno, y conectado en ese momento a la labor que estabas haciendo o estás haciendo, cuidando pues el bienestar muy integral de las personas. Pues bueno, quise pues tener otra oportunidad para platicar de algunos temas también que se quedaron por ahí pendientes, ¿no? Con gusto, Pedro. Gracias por recibirme nuevamente y es un honor para mí estar aquí y compartir. Qué bueno. Oye, ¿cómo te trata la ciudad ya que andas por acá de vuelta? Súper bien. O sea, la verdad es que yo nací en Ciudad de México, crecí aquí, entonces ya soy como pez en el agua, pez en el tráfico, pez en el caos, en la jungla de concreto, ¿no? Como yo le llamo, pero me encanta esa polaridad entre los edificios, las oficinas, la lluvia, el caos, el tráfico, ¿no? Y luego la otra polaridad, la paz, la tranquilidad, la naturaleza. Ok, sí, porque estuviste un tiempo en playa, ¿no? En la zona de la playa. Exacto, sí. Normalmente también paso tiempo en la Riviera Maya, que es como mi otra casa, por así decirlo. Es donde también me siento muy cómodo, entonces me encanta estar en la playa, me encanta estar en la naturaleza, en la jungla, en todo eso, la jungla real, no la de concreto. Oye, y bueno, uno de los de las temáticas de los conceptos que la vez anterior se quedaron ahí en el tintero, pendientes de que pudiéramos conversar, y la idea es reflexionar también un poco sobre qué opinas de algunos conceptos, ¿no? Uno de ellos es en relación a la conciencia. Y me gustaría planteártelo porque tú eres una persona que a través de tu labor de buscando invitar a la gente a su bienestar mental, emocional y físico también, buscando hacer justo una integración, digamos que de los distintos cuerpos, dimensiones del ser humano. También hablas mucho de tomar conciencia de las cosas de la vida, ¿no? O conciencia de las situaciones del ser propio. Entonces, bueno, me gustaría saber para ti qué es la conciencia o cómo abordas este término de conciencia, porque te platicaba hace ratito antes de entrar ya a grabar, ¿no? Es que pareciera que ser consciente es ya estar despiertos, ¿no? O sea, de levantarte en la mañana, estoy consciente, estoy aquí consciente en la vida, ¿no? Pues ya soy consciente. Qué más conciencia quieren o qué onda, ¿no? ¿Tú cómo abordas este concepto de la conciencia? Pues creo que es la pregunta del millón, ¿no, Pedro? Y más ahorita que está tan de moda todo este tema de conciencia. Creo que es una muy buena pregunta y muy compleja, pero voy a tratar de resumirla lo más claro y conciso posible desde mi perspectiva. La conciencia lleva dos puntos, ¿no? Uno es para mí tratar de conectar todo lo que hay, tanto en el presente como en el pasado y el futuro, en cada una de nuestras acciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo estoy aquí grabando un podcast, ¿no?, contigo, compartiendo información, pensar no solo, bueno, primero, para mí la base de la conciencia es estar completamente aquí, consciente, valga la redundancia. Pareciera algo implícito, ¿no? Pero no lo es, menos en la actualidad que hay tanto ruido y tantas cosas tecnológicas, tantos dispositivos, tanta información. Es difícil estar consciente y en el momento presente porque tenemos tantas cosas en la cabeza que a veces nos vamos a lo que vamos a hacer, lo que vimos, al pasado, al futuro, etcétera. Entonces, para mí la base uno de la conciencia es estar 100% aquí, ¿no?
conversando contigo y tener el mayor espectro de este momento presente. O sea, ¿qué quiere decir? Ser consciente de todo, ¿no? De que estoy hablando contigo, de que hay una pared aquí, de qué color es el techo, de que puede haber un ruido acá. Entonces, cuando estoy en completo acto de conciencia, tengo percepción de todo lo que hay en este momento presente. Y después, la segunda parte para mí muy importante en la conciencia es todo lo que desencadena lo que estamos haciendo en el momento presente, ¿no? Y no solo me refiero obvio al podcast, pero vuelvo a poner el ejemplo de este momento, ¿no? Es yo saber que lo que voy a compartir va a tener una repercusión en el futuro en alguien, ¿no? Y para mí la conciencia es ver toda esa ramificación de hasta dónde va a llegar, ¿no? ¿Quién puede escucharlo? Las personas que lo escuchen, ¿qué pueden interpretar? ¿Les puede ayudar para algo positivo, algo negativo? Por ejemplo, tanto tú como yo que estamos comunicando, ¿no? En redes sociales, para mí es una gran responsabilidad porque tiene el impacto en diferentes personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conciencia? El saber cuál va a ser el impacto, el poner toda la atención en que lo que voy a comunicar o lo que vamos a comunicar procure tener un impacto de manera positiva, ¿no? Y ese es el ejemplo del podcast, pero te puedo poner cualquier ejemplo tonto, ¿no? Como tirar una basura en la calle, ¿no? Algo muy sencillo. Cualquiera diría, bueno, un acto completo de conciencia es saber que si tiras esa basura en la calle, pues probablemente llegue la lluvia y se la lleve por la cañería y entonces probablemente tape ductos y empiezan a generarse inundaciones, etcétera, ¿no? O sea, es saber que cada acción que tomamos tiene repercusiones en todos lados, ¿no? En todo el mundo. Es el famoso efecto mariposa, no sé si lo has escuchado, que el aleteo de una mariposa literal puede afectar el otro lado del mundo y crear un huracán o un tsunami o algo parecido, ¿no? Entonces, en resumen, para mí la segunda parte de la conciencia es eso, es saber que todas y cada una de nuestras acciones tienen una repercusión y saber cuál es la repercusión en el tiempo y en toda la amplitud geográfica, temporal, y no solo en el futuro, ¿no? También en el pasado. Te voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero, por ejemplo, usar una ropa, ¿no? O sea, yo estoy usando esta chamarra, pero ¿quién creó esta chamarra, no? Se creó de manera ética, con personas que le están pagando sueldos justos, o fue creada en China, en fábricas donde abusan de los niños, etcétera. Entonces, la conciencia es ver eso, es ver todo lo que hay hacia adelante, pero también todo lo que hay hacia atrás de lo que estamos haciendo en el momento presente y en quién repercute. Y al final, esa conciencia puede ser negativa o positiva, ¿no? O sea, podemos cometer un acto que cree que desencadene algo negativo, pero al final estamos siendo conscientes que estamos desencadenando algo negativo, ¿no? Eso también es importante aclararlo porque creemos que la conciencia es ya ser algo completamente positivo y no necesariamente. Puedes ser consciente de que estás cometiendo algo negativo, ¿no? Una repercusión para adelante o para atrás. Sí, me agrada el punto que tocas del aquí y ahora, porque y cómo abres el concepto con la idea de estar presente, que definitivamente por más conscientes que creamos que podamos estar en un lugar, en una situación, en un momento, platicando con alguien, estando en un lugar nuevo, maravilloso, en el mar, estando en una experiencia, en una reunión con la familia, viendo una película, andando en bici, o sea, cada situación, la realidad de las cosas es de que puede haber una gran posibilidad, un gran porcentaje de que la persona no esté conectada a ese momento, que su mente esté en otro lado y no en esas situaciones y en esas experiencias que vive en su presente y que vive entre comillas, porque en sí no la está viviendo al 100%, no está ahí. Su mente, porque es la mente, ¿no? Su mente está pensando en cuándo va a entregar ese informe de su trabajo, su mente está pensando en la deuda que tiene, su mente está pensando en un problema con algún vínculo en sus relaciones y cómo lo va a arreglar, y se está perdiendo ese maravilloso paseo en bici en un jardín maravilloso, ¿no? Entonces me agrada que apertures tu visión
con eso, que es algo que realmente me parece que pasa en un gran porcentaje. Concuerdo totalmente. Y regresar al momento presente. O sea, sí es importante este tema de la conciencia de, ¿te crees que estás consciente? A ver qué tan presente estás. Exacto. Chécate, ¿no? O sea, en cualquier situación de las que dije o de las que te vengan a la mente o de las que vayas a hacer en esta semana o el día de hoy, ve qué tan presente estás. Aunque hasta si vas en el metro, en el transporte público, si vas caminando, ve qué tan presente estás en tu caminata, ve qué tan presente estás. Sí, ahí en el camión, en el autobús que te lleva a tu camino y que para qué estar presente ahí, pues a ver, pues es tu vida, es tu tránsito. El de estar presente de que estás en movimiento y de que te estás llevando a algún lado y de quiénes están a tu alrededor, ¿no? O sea, claro que vale totalmente la pena. ¿Por qué desconectarse de ese momento, no? Porque pareciera que hay momentos para conectarse y desconectarse, ¿no? O momentos de que no valen la pena. Casi vivirlos. Conéctate a ese momento, ¿no? Entiendo que puede haber automatismos, ¿ok? Cacha esos automatismos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, me viene a la mente ahorita es cuando manejo. O sea, manejar un carro creo que sí se ha convertido en un automatismo muy claro, ¿no? O cuando la gente maneja bici, pues bueno, ya tiene una integración de cómo pedalear y dónde está el freno y a qué velocidad ir. Ya no estás pensando, entiendo, ¿no? O estás diciendo, ahora voy a bajar el pie derecho, voy a bajar el pie izquierdo. Entiendo que puede haber situaciones automáticas que digas, bueno, pues me integran en la acción que estoy haciendo, en el momento al cual me estoy llevando. Ok. De ahí a tu momento presente, ¿cómo está haciendo tu paseo en bici? ¿No? Ok, entiendo que hay automatismos de frenar, acelerar, tomar precaución o distancia del carro de enfrente. Ok, ¿cómo está haciendo tu manejo? ¿Qué está pasando alrededor en tu manejo? ¿No? Esa persona que va enfrente, ¿quién es? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Está lloviendo? ¿No está lloviendo? ¿Hay sol? Hay árboles alrededor, ¿no? No digo que te tengas que distraer mientras manejas, pero en las oportunidades que hay, ¿no? Y mi punto es volver a rescatar esos momentos presentes, aún con todo el automatismo que ya, pues, esta vida, esta posmodernidad nos ha instalado, ¿no? Y que nos ha llevado a generar una rutina para cumplir con determinadas responsabilidades ya adquiridas en esta sociedad, ¿no? Me agrada. Creo que de ahí ya es hay una buena, un buen trabajo para observar y en dado caso para invitar a la gente a que comience ahí a hacer check de que está en su presente, en su aquí ahora, ¿no? Exacto. Sí, para mí, o sea, yo lo resumiría y lo resumo en ser consciente es estar en un estado de completa presencia, ¿no? Y algo que siempre en mis meditaciones o los talleres que comparto es que me dicen, ¿no? ¿Cómo sé si estoy siendo consciente? Para mí es muy fácil y es evaluando los 5 sentidos, ¿no? Bueno, los 6, porque yo siempre incluyo como sexto sentido el corazón y la intuición. Los 6 sentidos es si estás poniendo toda tu presencia y conciencia en los 6 sentidos, ¿qué quiere decir? Lo que estoy escuchando, ¿no? Que eso es muy básico. Lo que estoy viendo, pero parece implícito, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pues todo el tiempo estamos viendo, ¿no? Entonces, claro que estoy viendo, pero hay veces que parece increíble, pero puedes estar viendo, pero como tu mente está en otro lado, tu vista realmente no está aquí, ¿no? O bueno, no tu vista, la vista de alguien no está aquí. El tacto, ¿no? El tacto es algo con lo que normalmente perdemos mucho la conexión. Pero bueno, el tacto es todo lo que toca nuestro cuerpo, nuestra piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pantalones todo el tiempo están teniendo ese tacto, pero es lo que tú decías, tan automático que perdemos esa conciencia. El gusto, ¿no? Acostumbramos solamente a usar el gusto cuando comemos, cuando todo el tiempo el gusto está activo. El olfato y bueno, el último es la intuición, ¿no? Yo le llamo el corazón. Entonces, estar muy conscientes y presentes en lo que está sintiendo tu corazón. Para mí, si pusiéramos toda nuestra presencia y conciencia en el corazón y en lo que sentimos, nos ahorraría muchísimas cosas, ¿no? Nos ahorraría desamores, nos ahorraría fallas en los negocios y bueno, en mil cosas, porque al final para mí
la intuición y el corazón nos avisan siempre muchas cosas y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? A ti, a mí, a cualquiera que lo esté viendo, que tu corazón te decía, no, no lo hagas, no lo hagas, ya sabes, pero nuestra mente dice otra cosa, no, sí hazlo porque, ya sabes, normalmente la mente está pensando en la materia, porque te va a generar esto y porque vas a ganar esto y porque puedes esto, ¿no? Pero tu corazón o nuestro corazón nos dice, no lo hagas, la cabeza sí lo hagas. Entonces no le hacemos caso al corazón, le hacemos caso a la cabeza, porque eso fue lo que nos enseñaron en la escuela y en los sistemas, o sea, piensa, repite, memoriza, etcétera. Nunca nos enseñaron a usar el corazón y entonces ahí es donde está todo el caos en el que estamos en el mundo actual. Oye, y ya que tocaste el tema de usar el corazón y escuchar o hacerle caso o darle esa presencia y ese momento presente a través del corazón y la intuición, ¿crees que lo hemos tenido tan callado y lo hemos usado tan poco o lo hemos olvidado? Este tema de seguir nuestro corazón, seguir nuestra intuición, como le quieran también llamar, ¿no? Nuestro sexto sentido, esa vocecita que de repente aparece, que interna, que tiene nuestra voz, pero está interna y nos dice algo, nos dice cosas, como la gente se le imagine, las corazonadas, ¿no? Así de, me dio una corazonada, ¿no? También, o sea, lo hemos usado tan poco que tal vez ya se nos olvidó cómo usarlo, ¿no crees, Fernando? Sí, definitivamente es algo que todos como humanidad tenemos que practicar y comenzar a reforzar y a usar más el corazón. ¿Y tú cómo podrías comentar que la gente pudiera cacharse? Porque, o sea, alguien que nos vea o nos escuche diría, a ver, pues voy a escuchar mi corazón o voy a hacer caso a mi intuición. ¿Cómo? ¿O en qué momento? ¿O cuál es la señal? ¿O cómo saber que no es mi propia voz mental diciéndome, entrando otra vez a tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo cachar esa corazonada o ese lenguaje del corazón o de la intuición? La recomendación que normalmente yo doy, que para mí es muy fácil y muy básica, porque hay muchas técnicas, ¿no? Pero para mí la principal es lo que te comentaba de los 5 sentidos. En el momento en el que conectamos con los 5 sentidos completamente en un estado de presencia, ya sabes que activamos y digo, a ver, ¿qué estoy escuchando? Pero poner toda la atención en qué estoy escuchando, ¿no? No estar escuchando. ¿Cuántas veces no seguro te ha pasado que le estás hablando a alguien y tu mente está acá y le preguntas, ¿qué dijiste? Ah, no, o sea, sí te están escuchando, pero no te están poniendo atención, ¿no? Entonces, para mí el secreto está en la atención, en poner toda la atención en los 5 sentidos, empezando, ¿no? Toda la atención en la escucha, en la vista, en el olfato, en el tacto y en el gusto, ¿no? Y el momento en el que ponemos toda nuestra atención, volvemos a sentir y cuando estamos sintiendo, estamos activando el corazón. Porque el corazón es sentir, la mente es pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave para volver acá? El sentimiento. Que también, porque se nos ha desconectado de ahí, porque normalmente el sentimiento cuando pasa algo negativo, pues duele, ¿no? Ese es el indicador del corazón, del sentimiento de peligro, ¿no? No es por aquí. Y entonces, como también nos han enseñado a temer al dolor, a verlo como algo negativo, nos hemos ido bloqueando más, ¿no? Porque no quiero sufrir, ¿no? ¿Cuántas personas no conoces seguro que dicen, no, es que no quiero volver a sufrir, no quiero volver a meterme en una relación porque me van a lastimar, o no quiero volver a confiar en nadie, ¿no? En un socio, en alguien, porque ya me lastimaron, ¿no? Entonces vamos bloqueando porque creemos que el sufrimiento, que el dolor, todo eso es negativo, ¿no? Cuando en realidad para mí es igual que un músculo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando vamos al gimnasio? Pues empieza el dolor. ¿Y qué es lo que hace el dolor? Va abriendo las fibras y nos sentimos bien porque nos vemos más fuertes, ¿no? Porque esas fibras se van rompiendo gracias al dolor y podemos cargar más peso y podemos vernos mejor. Pero no, los seres humanos no nos enseñaron a comprender que funciona igual con el dolor del corazón o el sufrimiento, ¿no? Que entre más se va lastimando el corazón, más se van rompiendo esas fibras y se van siendo más grande. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una coraza, ¿no? Que decimos, no, ya no quiero sufrir más porque duele.
Y esa coraza va bloqueando esa sensibilidad y ese sexto sentido y esa intuición, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues comenzamos a tener vidas mucho más negativas porque como ya no activamos el corazón ni la sensibilidad, ya no estamos conectados con eso. Sí, no, de acuerdo. Y es un reaprendizaje, me parece que de mucha paciencia, de mucha valentía, de mucha fuerza, porque sí pasa así. O sea, yo ya hacia mis 43 años, o sea, y transitando vínculos, relaciones, situaciones de pérdida, de desapego, me doy cuenta yo mismo que sí, o sea, tengo una coraza y en algunos momentos, ¿no? Trato de hacerla consciente y observarla. Aún así, sé que mi reacción ya está corporal, es de inseguridad, es de control, es de protección, ¿no? De decir, de desconfianza. Y, y lo veo también en los demás y más bien, me reflejo en los demás. Lo veo también muy claro en los demás porque seguramente lo puedo comenzar a ver en mí. Personas que igual en mi línea de tiempo, de edad, pues también se ven ya no tan abiertas o abiertos, desconfiados, desconfiadas. Y en el tema de relacionarnos, ni siquiera digo que amorosamente o sexoafectivamente, de relacionarnos de humano a humano, de hombre a mujer, mujer a mujer, hombre a hombre, también ya hay un Sí, un mecanismo de defensa. exacto, un cuidado, qué vas a hacer, ¿no? No te acerques. Sin sumar la ideología que ya en estos tiempos tampoco ayuda, ¿no? De hombres y mujeres y en fin. Pero solo metiendo y hablando de este tema de cómo nos cerramos a lo largo de la vida por las experiencias que hemos vivido y sin saber integrar el dolor en nuestra existencia, integrarla adecuadamente, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Hacemos la coraza, como dices, ¿no? Tomo tu palabra, Fernando. Eh, Sentimos dolor, no quiero sentir dolor, nos empezamos a cerrar. Cuando tendría que ser un proceso de la vida en algunos momentos, en algunas situaciones, no todo el tiempo, no siempre va a haber momentos tal vez que te vayan a doler. Y tal vez de las personas que menos te lo esperabas. Y tal vez no fue su intención, pero a ti te dolió, ¿no? Y eso y para mí es invertir todo, ¿no? O sea, el quitarnos esa mentalidad de que el que algo duela es negativo, ¿no? Obvio no se siente bien cuando pasa, ¿no? Pero es pensar que eso te está fortaleciendo, ¿no? Y recibirlo con apertura, ¿no? Me están lastimando, eso es como yo pienso. Me están lastimando y lo recibo con apertura porque sé que esto me va a hacer más fuerte, ¿no? Porque sé que va a ser más grande mi corazón, porque sé que voy a poder tener algo más positivo en un futuro y más aprendizajes, ¿no? Entonces, para mí todo es desde la percepción, porque si lo vemos como algo negativo, como se ve en la actualidad, ¿no? Por eso siempre me gusta poner el ejemplo del gimnasio, ¿no? O sea, a todo el mundo sí le encanta sufrir o el dolor del gimnasio porque sabe que se va a ver mejor, ¿no? Y la materia pues nos encanta, ¿no? Ahorita en este momento, en este plano, ¿no? A todos nos encanta la materia y vernos bien y tener materia que se vea bonita, ropa, coches, casas, etcétera, ¿no? Es solo comprender que exactamente igual funciona con el corazón. O sea, que entre más se expande el corazón, más se rompen las fibras, más duele, más grande se hace el corazón y más situaciones, personas, cosas, trabajos positivos vas a traer a tu vida, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Porque el corazón tiene un campo electromagnético, bueno, seguramente lo has escuchado, ¿no? El corazón tiene un campo electromagnético, ¿no? Y tiene neuronas también, que es algo que muchas personas no saben y no entienden y no conocen. ¿Por qué? Porque en la escuela nunca nos lo enseñaron. Vuelvo a lo mismo, porque la escuela está diseñada para que pensemos, no para que sintamos. El corazón tiene neuronas. Las neuronas del corazón son 5,000 veces más potentes que las neuronas de la cabeza. Entonces, cuando sentimos con el corazón, cuando abrimos el corazón, cuando expandimos el corazón,
comenzamos a expandir también ese campo electromagnético, que lo que hace el campo electromagnético es atraer. Entonces, ¿qué pasa cuando atraes? Pues llega todo, ¿no? Llegan personas, llegan parejas, llega dinero, llegan negocios, porque tu campo electromagnético está abierto. Y entonces atraes, ¿no? Atraes todo. Eso es lo que nos deberían de explicar, de enseñar y decir, bueno, entre más vayas rompiendo las fibras de tu corazón, más lo vayas abriendo, más se vaya expandiendo, más vas a atraer, ¿no? No es algo negativo. Pero no lo vemos así, nada más vemos como, no, es que me va a doler, me van a lastimar y yo ya no quiero lastimar porque ya estoy cansado de sufrir, me han engañado, ya sabes, todas las cosas que decimos los seres humanos cuando entramos en un estado de víctima y no en un estado de creador, que eso es el corazón y el electromagnetismo, el estado de creación, ¿no? No somos víctimas de las circunstancias, todo lo estamos creando y generando todo el tiempo a través del mismo campo electromagnético. Y quiero hacer la advertencia, lanzar el disclaimer. O sea, estamos hablando en el sentido de integrar el dolor para que nos demos la oportunidad de no correr o huir de las experiencias de la vida o de la vida misma por no sentir dolor. Ahora, si estás en una situación donde te están infligiendo dolor y hay una situación de violencia, de abuso, por supuesto, a tomar conciencia y acciones o decisiones. Aquí no se trata de lo que deberías o tendrías que ser. Entiendo que cada persona tiene su camino. No va por ahí la cosa, ¿eh? No nos vayan a malinterpretar también. Gracias. Qué bueno que lo aclaras. Eso está buenísimo porque estás teniendo la conciencia de ver lo que podría pasar a futuro, ¿no? Y la interpretación. Y gracias por aclararlo porque es un buen disclaimer, ¿no? O sea, el dolor desde un punto de vista sano, casual, ¿no? Que no se hizo de una manera a propósito, ¿no? O con mala intención o con alevosía y ventaja, ¿no? Es simplemente un dolor de, bueno, pues sin querer tenías una pareja y salieron mal las cosas y sufres, ¿no? Tenías un socio y salieron mal las cosas y sufres. Pero claramente, como bien dices, si hay alguien maltratando o si hay alguien abusando, no es un dolor sadomasoquista, obvio, ¿no? De volvernos adictos a las personas que nos lastiman, ¿no? Es simplemente hubo una situación, nos lastimó, tener la apertura, ver lo positivo, ¿no? Claramente no volvernos adictos a ese dolor, simplemente aprender que es algo positivo y seguir adelante, ¿no? Y no bloquearnos de lo siguiente que vuelva a pasar, la siguiente persona, el siguiente socio, la siguiente pareja, me va a hacer lo mismo, ¿no? Esa es en realidad la falla, ¿no? Que si A me hizo esto, B me va a hacer lo mismo. Es como piensa nuestra mente, no, ya A me hizo, B también me lo va a hacer y C también me lo va a hacer. No es así, ¿no? Es A te lo hizo, claramente tienes que poner una distancia de las personas que te están lastimando, pero no por eso B te lo va a hacer, C te lo va a hacer, D, X, ¿no? Ya es como todos me van a lastimar. Y así, de verdad, hay muchos que tienen esa mentalidad, ¿no? Yo lo veo como un escondite absolutista, ¿no? Todos son así, todas son así, todos los hombres son así, todas las mujeres son así, ¿no? Exacto. Entonces, pues es una manera también de que la mente busca proteger, ¿no? Pero bueno, es parte de tomar, justo regresando al primer punto, esta conciencia de cómo te estás hablando, cómo tu mente te está llevando a pensar o a hablarte o a pensar la vida, ¿no? Y hablando de pensar y conectándolo un poco también hacia la conciencia, o bueno, a ver si hay una conexión también como tal. Hay un concepto en relación al pensamiento como pensamiento crítico. Ya no solamente es el pensamiento o los pensamientos que pueden dar alguna luz, alguna certeza, alguna explicación a la vida, ¿no? Este pensamiento, yo pienso esto, yo tengo este pensamiento, ¿no? Puede ser una opinión, puede ser una reflexión, me imagino, sino el tema de un pensamiento y crítico. Tú en esta definición, en este concepto, ¿cómo lo entiendes, Fernando? Para mí es el pensamiento crítico tiene dos vertientes, ¿no? Uno es la crítica constructiva real que a veces nos hacemos a nosotros mismos y tiene fundamentos y bases. Y lo otro es las creencias limitantes que era lo que platicábamos antes de comenzar, que están
metidas en nuestro subconsciente, ¿no? Y ahí es donde se conecta también lo que platicábamos del dolor, porque pues ese es un pensamiento limitante subconsciente, ¿no? Te lastima a alguien, entonces ya creo que me van a lastimar todos, ¿no? Me lastimaron cuando era chiquito, entonces ya tengo ese bloqueo inconsciente o ese pensamiento limitante inconsciente y entonces ya pienso que no puedo hacer esto, ¿no? Eso es algo que está muy, yo le llamo y se conoce como el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, el inconsciente colectivo es como las heridas que hay a nivel colectivo y que están grabadas ahí en nuestro inconsciente. Y esos pensamientos limitantes son los que muchas veces nos bloquean de nuestro potencial. Entonces, para responder tu pregunta, para mí es muy importante identificar si es un pensamiento crítico, constructivo y real o es un pensamiento limitante, inconsciente, que no nos sirve para nada y tan fácil de comprender como el no puedo, ¿no? El no puedo es algo que está muy, muy arraigado en el inconsciente colectivo, ¿no? Que muchas veces, pues ni siquiera hemos probado algo, intentado algo y ya es no puedo. No, es que eso no lo puedo hacer. No, es que eso no lo voy a lograr. No, es el no puedo. Y probablemente nunca ni siquiera lo hemos intentado, pero ya creemos que no podemos. ¿Por qué? Porque está ahí esa limitante, ¿no? Entonces, para mí es lograr identificar esos dos, discernirlos y saber cuál de los dos es. Si obviamente es algo constructivo, pues trabajar. Pero si es solamente una creencia limitante, es eliminarla. Sí, y pareciera que y pareciera que vivimos también en una sociedad, en un mundo, en una dinámica social plagada de creencias limitantes, ¿no? O sea, ahorita que lo mencionas y escuchándote estaba pensando, mira, qué interesante esto. O sea, hay creencias limitantes, normalmente se atribuyen de manera personal y propias, ¿no? Y así yo también las he abordado y las he platicado. Sin embargo, ahorita me vino el verlo de manera colectiva, es decir, y socialmente cuántas creencias limitantes tenemos, porque el pensamiento crítico, como yo lo he visualizado hasta el momento, ha ido mucho en relación a una situación colectiva, ¿no? ¿Por qué las personas actúan o una sociedad actúa de esta manera? O una determinada sociedad cree en esto o tiene como valores este tipo de principios, ¿no? Y el pensamiento crítico he visto que ha surgido como para decir no necesariamente tiene que ser solo ese valor el que me haga ser, no sé, buena persona o una persona valiosa en esta sociedad. O sea, como justo como haciendo esta crítica constructiva a través de un también posiblemente un nuevo entendimiento, un nuevo pensamiento en relación a lo que posiblemente se pueda leer o establecer desde otros ojos o desde estos ojos críticos como algo ya limitante o algo ya limitado, ¿no? Es decir, ¿por qué una sociedad va a ser valiosa solo por comportarse así, solo por tener estos valores morales establecidos? O sea, pueden haber otro tipo de valores, otro tipo de conductas que puedan hacer a una sociedad también valiosa, a hombres y mujeres valiosos, y no necesariamente por no estar alineados a lo que ahorita está prescrito, predicho. Entonces esos hombres y mujeres ya no van a tener cabida, ¿no? ¿Por qué? Porque también veo que el pensamiento crítico ve una oportunidad de decir, esto me hace bien a mí. Esto que los demás dicen que no está bien, a mí me hace bien. O sea, no sé, ahorita en lo familiar que lo tengo muy fresco, así de, pues me hace bien tal vez no estar tan apegado o estar confluenciado o estar integrado ciegamente a lo que mi familia cree, porque a mí ya no me funciona lo que mi familia cree, tal vez, ¿no? Y yo esto que creo me hace bien porque me permite expandirme o irme a la vida o llevarme a la vida de una manera nueva y que a mí me agrada, ¿no? Tal vez no como mi familia me dijo que tenía que ser o debía de ser. Y digo la familia, pero va con también principios aprendidos socialmente, ¿no? Que la familia seguramente aceptó y que la familia también nos pudo haber inculcado, ¿no? Entonces veo así un poco esta dinámica de cómo el pensamiento crítico en estos tiempos es esta voz de vanguardia, esta voz de revolución de decir, no estoy de acuerdo con
esto, cómo la vida se ha llevado, ¿no? ¿Cómo te suena de cómo lo... Sí, totalmente. Eso, para mí, todo eso es parte del inconsciente colectivo, porque como bien tú dices, el inconsciente colectivo viene desde la familia, la sociedad, la escuela, ¿no? La religión y todos los sistemas prácticamente, ¿no? Que nos van implantando de cómo deben ser las cosas, ¿no? La familia nos dice debe ser así, la religión así, todo. Y entonces van poniendo moldes, ¿no? De hecho, eso lo platicamos mucho en la otra entrevista de la autenticidad y está completamente relacionado. Por eso para mí es tan importante la autenticidad, porque la autenticidad rompe todo esto que estás comentando, ¿no? Rompe con todas esas creencias limitantes, con todo ese inconsciente colectivo del cómo deberían ser las cosas. La autenticidad y el amor propio es yo voy a hacer no lo que debería ser o el cómo debería ser, sino yo voy a ser mi yo más auténtico, ¿no? Y ves en el pensamiento crítico una variable importante para las personas entonces, o sea, entrar en esta dinámica de sí subir su grado de pensamiento a es que crítico suena a criticón, ¿no? A que nada más critica y revienta, ¿no? Pero sí, tiene un contexto positivo el pensamiento crítico también. Y totalmente, por eso te comentaba que son para mí dos vertientes, ¿no? Una es la creencia limitante y otra es el pensamiento crítico desde la parte constructiva. Si al final ese pensamiento crítico es constructivo y es real y es auténtico, ¿no? Es, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿No? ¿Es realmente lo que yo quiero ser o es lo que me están imponiendo ser? Entonces, si mi pensamiento crítico me dice, no, sí, soy yo realmente, ¿no? No es el inconsciente colectivo el que me está jalando. Esta es mi autenticidad, soy mi yo más real. Entonces, para mí ese es el camino. Sí, y bueno, y ahí justo puede venir la conexión hacia las necesidades profundas y auténticas de la persona. O sea, y ahí puede entrar esta variable o este discernimiento o este proceso de pensamiento crítico. Puede ser interno o puede ser también un poco externo si lo creen necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ahí está lo valioso de no solamente pensar, sino también hacer esta comprobación de qué tanto resuena conmigo, ¿no? Con mi necesidad profunda como persona. Y ahí conecta también súper importante lo que platicamos de la intuición y el corazón, porque para mí esa es la clave para diferenciar si es un pensamiento crítico constructivo o una creencia limitante. O sea, si tu corazón, si tu intuición se siente en paz, es el camino correcto. Si tu corazón está en cortocircuito y en conflicto y tu mente te dice una cosa y tu corazón te dice otra, para mí no es por ahí, ¿no? Pero si tú sientes paz, aunque el mundo caiga y reviente y las personas se exploten, si tu corazón está en paz, para mí es hacia donde hay que ir. Muy bien. Y bueno, entrando a otro de los puntos que también me gustaría platicar contigo, Fernando, es en relación a los hábitos. He visto que dentro de tu labor, además de todo esto que hemos platicado en términos de reflexión, de conceptos, de definiciones, del punto de la autenticidad, también sumas la parte física. La parte de bienestar físico, y por ahí hay algunos hábitos o algunas prácticas que he visto que tú haces y que compartes a través de tus redes sociales tú mismo, los beneficios y cómo tú lo llevas a cabo, ¿no? Me gustaría comenzar con uno que creo que es la base de tus hábitos, que es la meditación. ¿Es así? ¿Es algo con lo que te sientes muy, muy conectado? Sí, definitivamente la meditación es de los principales hábitos que cambió mi vida, ¿no? Mi vida cambió mucho de 8 o 7 años para acá, ¿no? Era yo una persona antes y ahora creo que soy otra totalmente diferente. Y fue precisamente cuando empecé a tener todos estos hábitos, ¿no? Entre ellos la meditación. Empecé a meditar poco a poco, la verdad no fue de golpe, pero cuando mi vida cambió por completo con la meditación, recuerdo perfecto, fui a un retiro con Joe Dispenza, seguro
lo has escuchado y muy probablemente todos aquí. Ahí hice las meditaciones más increíbles y surreales que he hecho en toda mi vida, sin absolutamente ningún psicotrópico, ningún nada que alterara mi mente, mi estado, absolutamente, o sea, con pura meditación llegué a estados alterados de conciencia muy, muy increíbles. Y aparte de llegar a esos estados de conciencia y muchas cosas que pasaron, no solo en mi mente, sino también en mi cuerpo, porque yo cuando fui a ese retiro tenía poco que había tenido una cirugía y no estaba bien de mi cirugía, a pesar de que estaba en rehabilitación y estaba cuidándome, no lograba estar bien, no lograba mejorar, me seguía doliendo mucho. Em, yo no tomo medicamentos, entonces eso hace que todo sea más complicado porque claramente se siente más dolor. Y siempre he tenido esta mentalidad que te digo, ¿no? De confrontar el dolor, de ver el dolor como algo positivo. Pero bueno, claramente llegó un punto y ya llevaba mucho tiempo en que no me sentía bien de no estar otra vez al 100 y de sentir dolor. Te cuento todo esto porque literal en ese retiro, con esas meditaciones, mi cuerpo empezó a cambiar. Empecé a sentir todo mi cuerpo lleno de electricidad. Empecé a sentir cómo se sanaban todo mi cuerpo y se sanaban mis piernas de la cirugía. Y literal, empecé como a electrocutarme. O sea, yo no estaba consciente de eso, ¿no? Pero me dijeron las personas que me vieron. Termino y se había desaparecido el dolor por completo, ¿no? Entonces ahí fue donde cambió mi vida. Aparte de las otras experiencias que tuve extrasensoriales y muchas cosas más que pasaron que ya te contaré en otro momento porque es muy largo y es una historia grande, pero eso cambió mi vida y desde ahí dije, esto es lo que yo quiero hacer de manera habitual, meditaciones, y comencé a hacerlo y después también comencé a impartirlo y ahorita todos los domingos doy meditaciones guiadas con un grupo, ¿no? Y también empecé a ver cómo las personas cambiaban y cambian, ¿no? Todos los domingos, o sea, cada domingo hay historias de éxito muy grandes, ¿no? Personas que sanan física, mental, emocional, energética. Entonces, para mí ha sido un parteaguas antes y después de la meditación. Tú, hacer meditación, qué te permite mejorar en tu vida? O sea, ¿cuáles son esos beneficios, pues, de hacer meditación? El primero, para mí, y el más importante, es precisamente como comenzó nuestra conversación, ¿no? Con el tema de la conciencia. Para mí, cuando meditas, llegas a un estado mucho más, primero, alterado de conciencia, ¿no? Tal cual lo dice la palabra. Y segundo, a una expansión de conciencia. O sea, si llegas a tener mucho más presencia, primero, que es lo que te decía, lograr estar en un estado de presencia. Y segundo, también esa expansión de conciencia de comenzar a ver el todo, ¿no? No únicamente mi cuerpo y mi persona, sino realmente llegas a ver, bueno, yo he llegado a ver como soy mucho más que este cuerpo, ¿no? No solo soy Fernando, mi físico, sino soy algo mucho más grande y todos, ¿no? Un espíritu, cada religión tiene un diferente nombre, ¿no? Para eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, la conexión, ¿no? Con todo, con las personas, con todos los seres vivos, con los animales, con las plantas y con la materia también. Llegas a tener, cuando llegas a esos estados profundos de meditación, llegas realmente a ver cómo tienes toda esa conexión con todo y eso es lo que te hace tener una mayor conciencia y saber que todos tus actos tienen una repercusión, ¿no? Te ayuda muchísimo. Eso es lo primero en temas de conciencia. Lo segundo en temas físicos, ¿no? Lo que te comentaba, o sea, realmente a través de la meditación puedes sanar temas físicos y no solo sanar, también puedes cambiar temas físicos. De eso han hecho muchos estudios ya en la actualidad, científicos, doctores que están estudiando y analizando a personas que han logrado literal cambiar su cuerpo a través de la meditación, ¿no? Físico, o sea, gente que literal su forma la puede modificar meditando, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy claro, sencillo y rápido, que es un poco complejo, pero voy a tratar de resumirlo.
En un cuarto ponen a corredores profesionales a correr en bandas para correr. Y en otro cuarto ponen a personas, también corredores profesionales, pero no los ponen a correr, solo los ponen a meditar, pensando y sintiendo que están corriendo. Les ponen los análisis, los estudios y han descubierto que los dos grupos han tenido el mismo desarrollo muscular, tanto los que estaban corriendo como los que estaban solo meditando. A ese nivel llega la meditación, al nivel en el que literal puedes desarrollar musculatura solamente a través de la meditación. Personas que cambian físicamente a través de la meditación. Obvio no es en un día, no es tampoco magia, por lo menos ahora, no sé en el futuro y se logre. Es una constancia, es una práctica como en todo. Entre más logras llegar a esos estados alterados de conciencia, más puedes modificar todo eso, ¿no? Todo el tema físico, mental, emocional, espiritual. Eso es lo que hace la meditación, te puede alterar. En personas que han sanado también, esos han estado estudiando muchos casos en el que personas con cáncer, con tumores, literal, a través de puros estados meditativos, los empiezan a disminuir esas enfermedades terminales. Y un estado meditativo es sentarse, o no sé si acostado, cerrar los ojos, respirar y decir algún mantra o el famoso ya Om. O sea, ¿cómo tú lo recomiendas o lo sugieres o lo invitas a romper con esa barrera que se ha convertido, me parece que en una barrera de entrada, el decir, no, yo no puedo estar concentrado para meditar? O sea, es una barrera, una creencia limitante, claro, que veo muy establecido de meditar. No, yo no puedo estar, mi mente se aloca y yo no puedo estar con la mente en blanco como la gente pide cuando oigo meditar, ¿no? Claro. Ahí mi sugerencia, Pedro, es si alguien no tiene experiencia meditando y le cuesta trabajo, es primero que comience con una persona que los guíe en la meditación, ¿no? Y de preferencia presencial. O sea, es algo que yo sí he percibido. Presencial es mucho más poderoso, ¿no? Virtual también puede ser. Y también tiene un mayor impacto si hay un grupo más grande de personas. Y tiene un impacto mucho más grande si ese grupo son mujeres. Esas son mis recomendaciones. La siguiente recomendación es, a mí no me gusta encasillar, ¿no? Encasillar de que debe ser una postura forzosa, debe ser seguir estas respiraciones o estos sonidos, etcétera. Yo creo que cada persona somos completamente diferentes y a algunos les funciona una cosa y a otros les funciona otra. Para mí lo único importante es lograr conectar con ese estado de presencia, ¿no? Entonces cada quien ir explorando con qué personas conectan más, con qué situaciones conectan más, con qué posturas conectan más, con qué mantras conectan más, con qué ruidos. Entonces es ir encontrando la meditación a tu medida, ¿no? O a la medida de cada uno. Al final, para mí el objetivo es, vuelvo a lo mismo, vuelvo al inicio de nuestra conversación, es llegar a un estado de conciencia y llegar a un estado de presencia absoluto. Para mí ese es el fin de la meditación. Tengo que preguntarte, Fernando, porque sugeriste que idealmente fueran mujeres las que estuvieran en un grupo meditativo, que tiene la energía femenina en este tema de la meditación, que pueda ser provechoso o positivo. La teoría que yo conozco y que he escuchado de mis mentores, Pedro, es que la energía femenina es mucho más fuerte, simple y sencillamente porque las mujeres son creadoras, ¿no? Creadoras literal de vida. Ellas, pues como bien lo sabes, tienen la capacidad de traer una persona al mundo, ¿no? Entonces esa energía creadora física se representa de manera energética y espiritual en cualquier otro ámbito, ¿no? Entonces, lo que dice la teoría es que cuando hay mujeres meditando, esa expansión y esa exponencialidad de meditación y de llegar a estados alterados es mucho más poderoso. Ok.
Y bueno, un hábito que también vi que realizas es la inmersión en hielo. ¿Se le conoce así o tiene otro nombre? Sí, en español se le conoce como inmersiones en hielo, ¿no? En inglés se conoce mucho como el método Wim Hof, que es la persona que ha exponenciado más este hábito en el mundo, ¿no? Wim Hof es quien comenzó, digamos, a distribuirlo y a implementarlo a nivel global. Pero cualquiera de los dos es correcto. Sí. Y pues mismo caso, muy similar con lo que te comentaba de las meditaciones, también cuando yo comencé a hacerlo, fue muy contemporáneo, ¿no? En realidad todos mis hábitos que llevo ahora más o menos fueron por la misma época que empecé a cambiar todo, ¿no? Y pasó algo muy similar a lo que te comenté de la cirugía, o sea, también fue contemporáneo y también yo tenía mucho dolor en las piernas y la primera vez que me metí a una inmersión en hielos, se me quitó el dolor. Tenía dolor y tenía también ansiedad y desaparecieron las dos, ¿no? Entonces, para mí fue una medicina impresionante, ¿no? Yo que no tomo medicinas, fue como, bueno, o sea, esto me quitó el dolor, imagina. Y esto me quitó la ansiedad. Si mal no recuerdo, no quiero dar un dato incorrecto, pero las inmersiones en hielo producen, creo que 400% de dopamina. Inclusive algo similar a lo que produce la cocaína, ¿no? Que la cocaína es lo que más produce dopamina en el mundo. Entonces imagina que logras tener ese mismo efecto, pero de manera natural y sin afectar tu cuerpo, claramente. Sí, la dopamina entiendo que es una hormona que genera felicidad. Pues sí genera felicidad, definitivamente. O bueno, la sensación de felicidad. Exacto, la sensación de felicidad. Hay muchas cosas que generan dopamina, sobre todo de manera artificial. Por ejemplo, las redes sociales generan mucha dopamina de manera artificial, el azúcar, la comida chatarra, pero hay otras cosas que la generan de manera natural. Y la teoría es que lo correcto y lo más saludable es generarla de manera natural, ¿no? Y una de ellas y la que produce un mayor porcentaje son las inmersiones en hielo. Junto con otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, la meditación también produce mucha dopamina. El ejercicio produce dopamina y varias cosas más. Pero bueno, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, la ansiedad normalmente proviene de una falta de dopamina. Ok. Falta de no estar en el momento presente, ¿no? La ansiedad es estar todo el tiempo pensando en el futuro, en lo que va a hacer, en lo que va a lograr, en lo que va a conseguir, etcétera, ¿no? Entonces, cuando le das a tu cuerpo esa dopamina de manera natural, te trae a tiempo presente. Ya no estás pensando en el futuro y por lo mismo ya no tienes ansiedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo es algo que sugiero mucho a las personas que tienen ansiedad que hagan. Adicional a eso, otro de los efectos muy poderosos que tienen las inmersiones en hielo es que desinflaman, ¿no? Desinflaman no solo de manera externa, sino también de manera interna. Y como sabrás, la mayoría de las enfermedades que hay en el mundo son inflamaciones, ¿no? Itis quiere decir inflamación. Por eso, pues, la mayoría de las enfermedades terminan en itis, ¿no? Colitis, bronquitis, etcétera, ¿no? Puedo decirte miles. Entonces, lo que hacen las inmersiones es que reducen la inflamación en tu cuerpo, tanto externo como interno. ¿Y qué es lo que hace también de manera automática? Claramente que si tienes alguna inflamación en algún órgano, se desinflame. Y entonces obviamente hace que la enfermedad se reduzca. Ok. Y esta inmersión en hielos, bueno, veo que pues hay rituales o grupos que te invitan a hacer la inmersión, ¿no? También he visto gente que pues que se compra su tina, literal, pone agua, echa hielos o pone agua fría y se mete, ¿no? ¿Tú cómo sugieres esto? O si es necesario una guía, un acompañamiento,
algún proceso, un método para hacerlo de una manera mucho más eficiente. La gente lo puede hacer en su casa. ¿Tú cómo podrías recomendarnos? Qué bueno que me lo preguntas, Pedro, porque hablando de este tema de conciencia es súper importante eso. O sea, de todos los hábitos que yo recomiendo, que son naturales, todos, este es el único que sí o sí, si alguien nunca lo ha hecho, debe ser orientado por un profesional. Porque si este no se hace en un inicio de manera correcta, con los pasos correctos, podría ser contraproducente. Entonces, al final estás poniendo tu cuerpo o estamos poniendo nuestro cuerpo en un estado de shock, ¿no? Al meterlo en hielo. ¿Hay una temperatura ideal sugerida para hacer esta inmersión? Sí, la sugerencia es alrededor de 3 grados, 2 grados, 4, ¿no? Lo ideal, pues si se llega hasta 0 grados, está bien, ¿no? No es necesario menos porque ya empiezan a hacer los mismos efectos y ya nada más estás poniendo en riesgo el cuerpo entre más helado esté el hielo, ¿no? Y tampoco es recomendable más porque entonces ya no se obtienen esos efectos. Entonces alrededor de entre 2 4 grados está perfecto. Pero definitivamente las recomendaciones para todos los que nunca han hecho inmersiones es que vayan primero con un guía profesional. Por ejemplo, vuelvo a hablar de Wim Hof. Él hace certificaciones, ¿no? Hay muchas personas certificadas en México y en el mundo. Como dices, que lo que has visto, ¿no? De personas que hacen los rituales y hacen estos talleres, etcétera. Yo les recomiendo que vayan siempre la primera vez, ¿no? Hagan un taller, que aprendan cómo se hace, porque si no se hace de manera correcta, esta práctica y este hábito sí podría ser delicado y podría ser contraproducente, ¿no? Sí, ya una vez aprendiendo, y entonces sí ya lo pueden hacer en su casa, siguiendo claramente las instrucciones, ¿no? Sí, es súper importante. Y exacto, ya después comprar una tina de hielo, ¿no? Yo lo hice, yo la compré y ahora la lleno de hielo si me meto ahí de manera constante, porque también eso es algo importante, ¿no? Que siempre me gusta recalcar. Hay veces que se usa como una moda, ¿no? Para meterte y sacarte una foto y ya y te olvidas para siempre, ¿no? Y como yo digo, esto es igual, es un hábito, ¿no? Es como el ejercicio, o sea, es una constancia. Obviamente, si te metes un día, pues te va a ayudar, pero no es lo mismo a si tienes una constancia y lo estás haciendo de manera regular. La media que se recomienda, si mal no recuerdo, es por lo menos una vez a la semana, ¿no? Okay. Y lo ideal es hacerlo, o sea, meterte 2 veces y lo recomendado es alrededor de 4 minutos. Puede ser poco más, poco menos, ¿no? Entre 3 minutos, 4, 5, pero menos de 3 minutos normalmente también no se obtienen los efectos deseados. Y más de 5 o 6 minutos, 6 minutos máximo, ya también, o sea, podrías poner en riesgo al cuerpo y no obtienes los mismos beneficios, ¿no? Ok. Es bueno que lo comentemos, lo comentes, Fernando, para que la gente no se le vaya a pasar la mano de frío y al rato y se queden 30 minutos ahí adentro. Y exacto. Ocurren situaciones pues no tan divertidas, ¿verdad? Sí. Ok. Eso más que también es importante seguir otros hábitos antes de hacerlo. Por ejemplo, súper importante, no se debe hacer si un día antes o el mismo día tomaron alcohol. Esto es básico y casi nadie lo dice. De preferencia, un día, 2 antes, comer saludable, haber dormido bien, ya sabes, todos los hábitos de salud básicos es lo ideal. Sí. Vale, y hablando de comer y de alimentación, también veo que hablas en relación al ayuno. ¿El ayuno intermitente es como tal? Sí, uno es el ayuno intermitente y hay otro que es el ayuno prolongado, ¿no? Okay. El ayuno intermitente literalmente quiere decir nada más que estás dejando unas horas adicionales al despertar, y el ayuno prolongado quiere decir que ya estás pasando más de un día sin comer, ¿no?
Entonces, intermitente es literal, como su nombre lo dice, una intermitencia entre un día y el otro, que en realidad todos de manera natural hacemos un pequeño ayuno intermitente, ¿no? Que es al dormir y al despertarnos. Okay. Pero la media es de 12 horas, ¿no? Por ejemplo. O sea, eso es un ayuno intermitente normal que todos hacemos de manera natural, ¿no? Un verdadero ayuno intermitente, bueno, no verdadero, no es la palabra correcta, pero un ayuno intermitente óptimo sería de 16 horas, por lo menos. Okay. ¿Qué quiere decir? Que si cenamos a las 8 de la noche, por ejemplo, 12 horas, que es lo normal, sería comer a las 8 de la mañana o desayunar a las 8 de la mañana. Y si queremos ir a lo óptimo, que son 16 horas, sería 4 horas más, ¿no? Estar desayunando al mediodía, a las 12. Entonces ahí ya tenemos las 16 horas, que es recomendable en un ayuno intermitente. Y después el otro es el ayuno prolongado. Prolongado quiere decir que literal, por lo menos un día completo no estás comiendo, ¿no? Ya te estás pasando a otro, ya no es una intermitencia. Y bueno, hay ayunos prolongados desde un día hasta años, ¿no? O sea, literal, en India, en el Tíbet, hay monjes que llevan años sin comer. En verdad. En verdad. O sea, pero toman agua. Depende, o sea, ahí también ya es entrar en más profundidad, porque también en el ayuno prolongado hay diferentes tipos de ayuno. Okay. Hay ayuno de agua, hay ayuno de jugos y hay ayuno seco. El seco es literal, absolutamente nada, ni agua, ¿no? Entonces depende, cada uno tiene obviamente diferentes ventajas y diferentes objetivos, pero sí hay monjes que ayunan años solo con agua, o hay otros que también lo han hecho sin agua. Ok, y en el ayuno intermitente se comienza a hablar de beneficios. No, digo en el intermitente porque el ayuno, digamos, como lo mencionaste, el estándar o normal o natural que podríamos hacer de ceno a las 8 y a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana ya estoy desayunando. Hubo 12 horas ahí de un ayuno, ¿no? Un ayuno intermitente de 12 horas. Sin embargo, lo que comentan que los beneficios ocurren después de que pasan las 12 horas. ¿Qué pasa después de las 12 horas que se generan estos beneficios y saber qué beneficios son, ¿no? Sí, en realidad en el ayuno intermitente el beneficio más básico es quema de grasa, ¿no? O la famosa autofagia, ¿no? Que autofagia es que literal tu cuerpo empieza a comerse la propia grasa y empieza digamos que a tomar reservas, ¿no? Prácticamente son los únicos beneficios del ayuno intermitente, ¿no? No son tantos. Ahora, con el ayuno prolongado, que es el que yo recomiendo siempre, y ojo, creo que ahí tuve una falla porque te comenté que de los hábitos que recomiendo, solo hay uno donde sugiero tener una guía y un profesional, que era las inmersiones en hielo, de lo que acabamos de hablar. Pero si es un ayuno prolongado, también yo siempre recomiendo tener una guía y un profesional, ¿no? Porque también es algo delicado. Estás poniendo a tu cuerpo igual en un estado de emergencia o de shock. Para el intermitente no es necesario, pero para el prolongado sí. Y el ayuno prolongado, ese sí tiene mucho más beneficios, mucho. Y depende mucho las horas, los días, etcétera, ¿no? Es un poco largo y complejo de contar, pero te lo voy a tratar de resumir súper leve. Dentro de los beneficios es también quema de grasa, autofagia, regeneración celular, inmunidad, regeneración cerebral, regeneración muscular, también desinflamación de órganos, desintoxicación, generación de células madres, ese es el más poderoso de todos, y generación de hormona de crecimiento. Que eso, por ejemplo, es algo que muchas personas no saben, ¿no? A mí muchas personas me preguntan, oye, sobre todo hombres, no, es que no quiero hacer ayuno prolongado porque va a bajar mi masa muscular, etcétera. Cuando en realidad el ayuno prolongado te genera una mucho mayor hormona de crecimiento,
Sí, perspectivamente sí pareciera que estás bajando músculo, pero en realidad no se baja músculo, se baja el líquido que hay dentro de los músculos en un ayuno intermitente. Pero debido a que comienzas a generar mucho más hormona de crecimiento, después cuando ya comienzas, se rompe el ayuno prolongado y comienzas a meter proteínas a tu cuerpo, el músculo se empieza a generar más rápido por esa hormona de crecimiento. Inclusive también hay gente que ha llegado a crecer un poco con ayunos prolongados largos, sobre todo si tenía un ligero espacio entre vértebras para poder crecer, porque se genera mucha hormona de crecimiento. Ok, ¿crecer en altura o crecer en altura? Sí. Sí, yo estoy seguro, es que no me medí la va, pero yo estoy seguro que crecí un poco cuando hice mi ayuno más prolongado, que fue de 23 días sin comer. What? ¿Y tomabas agua? Ese que hice fue una combinación entre seco, o sea, estuve unos días sin agua, sin absolutamente nada, líquido, que es solo agua, literal, y unos días de jugos 100% naturales, ¿no? Pero absolutamente nada sólido, nada de comida, ¿no? De los 23. Ok. Bueno, y bueno, estuviste en todas esas modalidades, ¿no? O sea, pero sí hiciste algunos días sin nada de nada. Sin nada de nada, absolutamente, sí. Y ese ayuno prolongado que hice igual fue de las cosas que transformaron mi vida, o sea, transformó mi cuerpo, mi cara, me rejuvenecí, de verdad, o sea, luego te voy a enseñar un video de cómo estaba yo antes y después. Y porque como produce células madre, te ayuda también a rejuvenecer. Eso es también de los beneficios de los ayunos prolongados. Y también te digo, no, lo que ves es que sí me di muchas cosas, o sea, sí me di mi peso, mi musculatura, y etcétera. Lo que no me di fue la estatura, porque en ese entonces yo no lo sabía, lo del tema de la estatura, lo supe después. Pero sí estoy seguro, o sea, las personas que me vieron después de eso sí me dijeron, oye, o sea, creciste un poco. Y siento totalmente que fue eso. Y hay muchas personas que decían, no es mucho, ¿no? Estás hablando de 1, 2 centímetros, 3, creo que es lo máximo que alguien ha crecido, pero sí. Ok. Bueno, pues estoy tomando un poco de extra de tiempo. De hecho, aparte, antes del podcast pues, nos pusimos a platicar un ratito. Sí, no te preocupes. Pues mira, sí, puedo. Sí. Claro. Ok, vale. Pues bueno, quisiera continuar abordando un par de temas. También comentas el tema de tomar el sol. Y quisiera justo preguntarte qué beneficios tú encuentras de tomar el sol, porque también es una creencia de que tomar el sol es malo, de que hay que andar siempre con bloqueador, de que pues te puede dar alguna enfermedad, manchar la piel, en fin. Entonces se ha criminalizado mucho a tomar el sol, ¿no? Y veo que tú lo sugieres o invitas a las personas a que den estos baños de sol, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios pueden encontrar las personas en tomar sol? Y cómo tú recomiendas en tu experiencia, en tu manera de tú cómo lo has hecho, de que se haga esta práctica. Buenísimo, pero qué bueno que me preguntas eso porque yo soy fan del sol, ¿no? Me encanta. Y bueno, un beneficio muy claro que todo el mundo sabe es que genera vitamina D, ¿no? De manera natural. Y que no es fácil obtener la vitamina D de manera natural, ¿no? Ese es el primero. Y el segundo ayuda mucho en temas de depresión, ¿no? Para la gente que esté pasando por momentos de depresión, tomar el sol te ayuda muchísimo. Este es un debate un poco grande, ¿no? En la comunidad científica, porque obviamente, pues, en teoría hay mucha información, ¿no? Que habla acerca del cáncer de piel y de otros temas negativos producidos por el sol, ¿no? Pero también hay muchos otros estudios donde indican que no es así, ¿no? Entonces hay muchos debates ahí en la comunidad científica. Para mí, al final, todo se deriva en el famoso efecto placebo y en el efecto nocebo, ¿no? Que yo creo que la mayoría de los que escuchan aquí deben de conocerlos, pero si no, una breve explicación. El efecto placebo es el efecto que genera nuestra mente cuando pensamos que algo va a ser positivo hacia nosotros y hacia nuestro cuerpo.
Y el efecto nocebo es lo contrario, ¿no? Es el efecto negativo que algo genera en nuestro cuerpo y en nuestra mente porque pensamos que así sería o así será. Y entonces para mí eso es lo que se ha generado con el sol, ¿no? De los dos lados, tanto de lo positivo como de lo negativo, porque en el efecto nocebo es pues las personas que piensan que realmente les va a producir algo negativo y que les va a producir cáncer, pues definitivamente sí lo puede producir, ¿no? Porque al final esto también es lo que ha comprobado la física cuántica, es que pues nosotros tenemos la capacidad de modificar la materia y principalmente nuestra materia, ¿no? Nuestro cuerpo. Entonces siempre que pensemos que algo va a ser negativo, va a ser negativo. Y siempre que pensemos que algo va a ser positivo, va a ser positivo. Pero bueno, también se han hecho muchos estudios de los beneficios que produce el sol. Y tan es así que hace, si mal no recuerdo, más de 100 años, no sé si has visto que los hospitales tenían solarium, ¿no? Y ponían a los enfermos a tomar sol, ¿no? Y se curaban muy rápido. Digo, ahí ya no me gusta entrar como en teorías conspirativas, ¿no? Pero dicen que los quitaron porque se curaban muy rápido y no era muy rentable para el hospital tener gente que se curaba rapidísimo, sin medicinas, sin nada más que de sol, ¿no? Pero bueno, eso lo que sí es una realidad es que tenían camas en las azoteas o afuera en el patio y ahí ponían a los enfermos, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta de mi recomendación, yo lo que recomiendo es siempre, no solo en el sol, sino en todo en la vida, es hacer todo con medida, ¿no? Y de un lado, no, hacer todo con medida y del otro lado, no satanizar nada, ¿no? O sea, no decir que algo es muy malo, ¿no? Ni que algo es tampoco muy bueno, simplemente tener un equilibrio y de todo tratar de absorber un poco, ¿no? Y en este caso es el sol. O sea, para mí yo intento pues tomar todos los días un poco de sol, por lo menos 20 minutos al día. Mi recomendación es que sea o lo más temprano posible o lo más tarde posible. Obviamente lo más temprano me refiero a cuando acaba de salir o lo más tarde antes de meterse, ¿no? O sea, que no está en su punto más alto y más intenso, que es alrededor del mediodía. Pero bueno, también vuelvo a lo mismo, no pasa nada si cuando lo pueden tomar es al mediodía. Nada más procurar tomar un poco menos, ¿no? O sea, si es más temprano, más tarde, un poco más. Si es al mediodía, un poco menos. Mi recomendación, que esto podría generar mucho debate, ¿no? Pero mi recomendación es no usar ningún bloqueador porque, como su nombre lo dice, el bloqueador bloquea literal los efectos del sol, ¿no? Y hace que no permita que lleguen todo eso que es lo que nos genera la vitamina D y todo lo positivo que genera nuestro cuerpo. Esa es una. Y dos, también hay un efecto contraproducente del bloqueador que no te da la sensibilidad de saber cuando te estás quemando y te estás pasando más, ¿no? Mucha gente, no sé si has visto, seguro que hay gente que se pone rojísima, ¿no? Y tiene quemaduras ahí ya más avanzadas. Normalmente es porque el bloqueador te quita esa sensibilidad, entonces no te das cuenta que te estás quemando, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí no me pasa, nunca he tenido una quemadura de ese nivel, a pesar de que toda mi vida me la he vivido en la playa, en el sol, ahí pegado, porque yo siento muy claramente cuando ya me estoy pasando, ¿no? Cuando me estoy pasando de sol, yo que nunca he usado bloqueador ni bronceador, siento que me estoy pasando de sol y ya mi cuerpo lo empieza a sentir y entonces como ya me tengo que ir a, a quitar del sol, ¿no? Entonces nunca me he pasado de sol, nunca he tenido quemaduras excesivas. Y la verdad es que siempre he sentido muy claramente su impacto, ¿no? En mi estado de ánimo, en mi salud, en todo, ¿no? Mismo caso, igual tantito, pues empiezo a sentir que soy muy perceptible cuando siento que se empiezan a bajar las defensas. Entonces, para mí ya tengo que hacer los hábitos que hago siempre, ¿no? Todos los que hemos platicado y algunos más que si nos da tiempo platicaremos, pero entre ellos el sol. O sea, tantito siento que se bajan las defensas, necesito tomar sol, necesito hacer esto, y lo hago y estoy como nuevo, ¿no? Siempre comparto, no recuerdo la última vez que me haya enfermado
Y lo atribuyo mucho a estos hábitos, ¿no? Otra recomendación es no usar, cuando tomamos el sol, no usar lentes de sol, ¿no? Que también podría parecer muy contraproducente a lo que todo el mundo dice, ¿no? De que hay que protegernos y hay que cuidar. La explicación es que nuestra retina tiene esa sensibilidad también de regular nuestro cuerpo. Y lo que pasa cuando usamos los lentes del sol es que nuestra retina no identifica que el sol está tan fuerte, entonces no crea esa química corporal para protegerlo del sol, ¿no? Entonces es como estar engañando a nuestro cuerpo y a nuestra mente al usar lentes de sol. Entonces literalmente es como si no se protegiera bien y entonces ahí también es cuando podemos tener mayores quemaduras o pasarnos o ponernos rojos, etcétera. Mismo caso, yo nunca, cuando estoy tomando el sol, nunca uso lentes de sol. Cuando estoy enfocado en eso, si voy manejando en el tráfico o en algún otro momento, pues sí los uso, pero si voy literal solo a tomar sol, no uso los lentes de sol, para que todo mi cuerpo sepa perfecto que debe prepararse para tomar el sol. Sí, y te mande esa señal de suficiente, como dices, así de ok, ya con esto es necesario. Y ya fue suficiente para los ojos, para el cuerpo, para todo. Listo. Bueno, quisiera, sé que puede haber más hábitos que podamos platicar, Fernando. Por lo pronto, igual y lo podemos dejar por lo pronto aquí. ¿Quieres dar o mencionar de manera rápida algunos otros que haces y luego en algún otro momento podemos volver a ellos a platicar? Sí, me gustaría mencionar uno último, Pedro, que este hábito no es algo que yo acostumbraba tanto a hacer, igual que los otros que tengo años haciendo, ¿no? Literal es algo que tiene poco que he estado implementando en mi vida. Bueno, por lo menos así, ¿no? De estricto como los otros. Antes sí lo hacía, pero no de manera tan regular y la verdad es que no le ponía tanto atención, pero es el sueño, ¿no? Y, y es porque pues todo esto que te comparto es mucho que he investigado, leído, ya sabes, a muchos científicos que están profundizando en todos estos temas y, y a varios de ellos, de los que sigo, en temas de biohacking, de neurociencia, etcétera, han descubierto que los hábitos más poderosos en todo sentido, en temas de salud física, mental, emocional, energética, etcétera, es el sueño. Y la verdad es que yo antes era un poco más negligente con el sueño, porque como siempre he tenido mucha energía y siempre me he sentido bien, a pesar de que duerma muy poco, o sea, yo literal puedo dormir 2 horas y me siento bien, ¿no? Entonces me confiaba mucho en eso antes, o sea, de hecho yo he estado literal, una vez estuve, si mal no recuerdo, 2 días sin dormir, literalmente. Y yo estaba al 100 trabajando, ya sabes, como que en esa época yo en mi mente pensaba, bueno, ¿por qué voy a dormir si lo puedo utilizar ese tiempo para trabajar, para producir, estaba en una época muy, muy clavado en producción, ¿no? Y en generar, etcétera. Entonces mi mente era, bueno, ¿para qué voy a dormir? Y si puedo hacer esto y aparte me gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces literal un día estuve 2 días sin dormir, ya sabes. Y me sentía bien, entonces me confiaba. Pero ¿qué fue lo que pasó? Sí me empecé a dar cuenta que a partir de la época en la que empecé a dejar de dormir bien, poco a poco como que se fueron desencadenando en mi vida ciertas situaciones negativas. Que en ese momento yo no hacía como ese match o ese link con el sueño, pero que después cuando empecé ya a enterarme de todos estos estudios que han estado haciendo acerca del sueño, ya hice el link, ¿no? Y dije, claro, es que al final, pues entre más negativos sean nuestros hábitos de sueño, más empezamos a generar cosas negativas que no necesariamente pueden ser a corto plazo, pueden ser a largo plazo. Ya sabes, que sea algo ahí que se vaya acumulando y se refleje después. Y bueno, te lo comparto porque literal muchos de estos de las personas que han estado estudiando esto dicen que lo más importante de todos los hábitos es el sueño. Y la recomendación es que, bueno, la muy básica que creo que todo el mundo sabemos y esa sí es asertiva, es las 8 horas de sueño, ¿no? Pero lo que han descubierto es que también lo ideal es que sea alrededor de las 10 de la noche dormir
y despertar alrededor de las 6 de la mañana, ¿no? Alrededor con un rango, ya sabes, media hora más, media hora menos, una hora más, una hora menos, no pasa nada, ¿no? Pero al final, la teoría es que los ciclos circadianos, que son los ciclos de la naturaleza, es cuando hay mucho más beneficios en cuanto al sueño entre esos horarios, ¿no? Que es literal cuando no está el sol. Volvemos a lo mismo del sol. ¿Qué pasa cuando sale el sol? Pues genera también muchos químicos y muchas cosas en nuestro cuerpo, reacciones. Y hay algo que no sabemos, que no es necesariamente ver el sol o que salga el sol, ¿no? Eso es algo que estos ciclos atraviesan cualquier edificio, cualquier cuarto, lo que sea. O sea, nuestro cuerpo, aunque nuestro cuarto esté completamente aislado, no entre sol, no se vea la luz, lo que sea, nuestro cuerpo de manera intuitiva y de manera energética también sabe que ya salió el sol. Entonces, una vez que sale el sol, nuestro cuerpo ya empieza a generar ciertas sustancias y empieza a prepararse para la productividad. Entonces no es lo mismo estar durmiendo cuando el sol ya salió, aunque no lo estemos viendo, que cuando el sol no ha salido. Porque entonces nuestro cuerpo, cuando el sol no ha salido, está completamente enfocado en el descanso. Y hay una mayor reparación en todos sentidos: reparación celular, reparación neuronal, reparación física, etcétera, ¿no? Son muchos los procesos que se hacen cuando dormimos, y esos procesos son mucho más eficientes entre esos horarios y antes de que salga el sol, ¿no? Claramente también depende de la zona en la que viva cada uno de los que esté escuchando, ¿no?, esta entrevista, pero lo importante es saber que antes de que salga el sol, lo ideal es que ya nos hayamos despertado, y de ahí para atrás 8 horas, ¿no? Otra teoría que están descubriendo es que las primeras 4 horas es regeneración cerebral, ¿no?, o neuronal, y las siguientes 4 horas es regeneración física. ¿Por qué es importante esto, no? Porque, bueno, primero, entre más dormamos las últimas horas, nos vamos a sentir mejor físicamente, ¿no? Y entre más temprano nos acostemos a dormir, nos vamos a sentir mejor mentalmente. Por eso también hay una estadística que dice que las personas que están en manicomios o que tienen más temas mentales son las que se duermen más tarde o las que casi no duermen. Eso es un patrón muy, muy reconocido, ¿no? Entonces, mi recomendación para todas las personas que estén viendo esto y tengan algún tema mental, ya sea depresión, ansiedad, estrés o tantas cosas que hay en la actualidad, ¿no?, es que procuren dormirse más temprano, procuren dormir esas 8 horas, y yo les aseguro que se van a sentir mucho mejor. Y bueno, quisiera preguntarte sobre justo el hábito con que quisieras continuar si solamente tuvieras un solo hábito para continuar en este momento en tu vida. Comentaste el escuchar audios, ¿no? ¿Y a esto a qué se refiere, Fernando, cuando dices escuchar mis audios de reprogramación subconsciente? ¿Qué es esto? Eso es precisamente una tecnología que yo comencé a trabajar de manera personal, Pedro. Ya tenía muchos años, ¿no?, que había escuchado audios normalmente son audios que de manera subliminal tienen afirmaciones o tienen cierta programación neurolingüística, y también tienen ciertas frecuencias que llegan al subconsciente, ¿no? El mejor momento para entrar lo más profundo en la mente del subconsciente es antes de dormir, cuando dormimos, y al despertar, ¿no? Precisamente también hablando de este tema del hábito del sueño, ¿no? Entonces, lo que precisamente he estado creando como mi propia tecnología, yo le llamo, ¿no?, porque es una serie de pasos que incluyen todos estos hábitos que hemos estado hablando, ¿no? Y es un programa de 3 meses en el que las personas que lo toman conmigo, primero es trabajar en todos estos hábitos, y segundo es generar audios personalizados, literal para cada persona, valga la redundancia, en el que
cada uno me comparte cuáles son sus creencias limitantes. Es también todo de lo que hemos hablado, ¿no? Las creencias limitantes, los patrones tóxicos, los miedos, etcétera. Entonces me comparten todo eso. En base a eso, yo genero los audios con lo contrario de todo eso, ¿no? Porque como yo lo veo y lo he aprendido, es que nuestro cerebro es como si fuera una supercomputadora, ¿no? Y como cualquier supercomputadora, tiene programas, ¿no? Y esos programas pueden ser positivos o pueden ser negativos, que literalmente muchos de ellos nos lo han programado, lo que hablamos al principio, ¿no? En la familia, en la escuela, en la religión, etcétera, son programas que nos van metiendo de que algo no es posible, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que hay en el inconsciente colectivo, que es lo que hablábamos, por ejemplo, del dinero, ¿no? Uno que es muy común es el dinero es negativo, ¿no? O el dinero es complicado de generar. O, bueno, hay miles que podemos mencionar, pero el punto es, se trabaja en todas esas creencias limitantes o esos programas que tenemos tóxicos, negativos, limitantes, etcétera. Se generan los audios con la programación neurolingüística, que es también una especie, no me gusta usar la palabra hipnosis porque a veces se malinterpreta como si fuera algo negativo, pero es una especie de hipnosis también en el que llega nuestro inconsciente o subconsciente la información y los programas correctos que queremos meter, ¿no? Para romper con todas esas creencias limitantes, hábitos tóxicos, etcétera. ¿De dónde nace esto, Pedro? De que cuando yo comencé a compartir todos estos hábitos o todo lo que quería generar de manera positiva en las personas, ¿no? Ya sea dormir bien, ya sea ayunar, ya sea comer saludable, nutrición, etcétera, todo eso lo empecé a compartir en talleres, en cursos. Lo que me di cuenta es que por más clara que fuera la información y concisa y bien digerida, las personas normalmente lo hacían por un tiempo y luego lo dejaban de hacer, ¿no? La gran mayoría, no todos, ¿no? Como en todo hay excepciones. Pero ahí fue cuando dije, bueno, y es algo que también he estudiado mucho, ¿no? Que lo que rige nuestra vida es el subconsciente, no el consciente. Y eso también se ha comprobado mucho en temas neurocientíficos y en estudios de la neurociencia, es que entre el 90 y 95% de todo lo que hacemos está regido por el subconsciente y no por el consciente. Entonces, por eso es que muchas personas, y me incluyo, ¿no? A mí también me ha pasado, por más que todo el mundo sabemos que tenemos que comer bien, ¿no? Todos sabemos que tenemos que dormir bien, que tenemos que hacer ejercicio, que no debemos consumir drogas, alcohol, cigarro, etcétera. Creo que eso es algo implícito, ¿no? Pero la pregunta es, si todos sabemos que eso no se debería hacer o se debería hacer bien, ¿por qué no lo hacemos, no? Si es tan sencillo y si todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque en nuestro subconsciente hay otros programas diferentes a eso, ¿no? No puedes, no debes, no lo vas a lograr, no eres suficiente, no eres amado, etcétera, etcétera. Muchos de esos. Y eso es lo que hace que no logremos tener una constancia o que no logremos llegar a esos objetivos. Porque ahí entra la programación subconsciente que te dice no puedes, no debes, no lo vas a lograr, no eres suficiente, bla, bla, bla. Y entonces ahí es cuando todas las personas, después de cierto tiempo, van dejando esos hábitos, ¿no? Por eso son las famosas declaraciones en Año Nuevo, ¿no? Los propósitos de Año Nuevo, que también es una estadística real, entre creo que el 80 y 90% de las personas para febrero ya dejaron todos sus propósitos de Año Nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, su subconsciente dice una cosa y su consciente dice otra. Entonces están luchando contra el 90-95%. Es casi imposible, no es imposible, ¿no? Por eso también hay personas que sí lo logran, pero es casi imposible lograrlo. Entonces yo al profundizar y al estudiar todo este tema del subconsciente, ahí fue cuando me di cuenta, bueno, de nada sirve que esté dando tantos cursos, talleres, guías y esté compartiendo toda esta información de todos los hábitos y de cómo hacerlo y de cómo comer mejor y alimentarse mejor y estar mejor, si al final las personas lo van a dejar al mes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Llegar al subconsciente. Y ahí es cuando empiezo a trabajar y a desarrollar esta tecnología. Entonces, en los audios meto toda esa programación para romper todas esas creencias limitantes y para también tener todos estos hábitos positivos.
Y lo que hacen las personas que toman este programa conmigo es les hago sus audios personalizados. También les entrego unos audífonos para dormir que son especiales, que no molestan. Y ellos al irse a dormir escuchan primero es una meditación que yo hago para lograr bajar sus ondas neuronales y cerebrales a un estado correcto donde pueda entrar en el subconsciente. Y ya que logran a través de esta meditación o logro a través de esta meditación bajar y llegar al subconsciente, entonces ahí ya empiezan las afirmaciones y empieza toda esa programación neurolingüística con todo lo positivo. Y se quedan dormidos escuchándolo. Y después al despertar lo vuelven a escuchar. Hay algunos que también lo escuchan durante el día, en el tráfico, etcétera. Pero bueno, esto para mí está siendo algo definitivamente que está rompiendo muchos tabús y paradigmas, porque con esto realmente estoy viendo una constancia en las personas que están tomando el programa conmigo de largo plazo, ¿no? Que es lo que yo no había logrado y que también veo que muchas personas no logran, sobre todo expertos en salud, ¿no? Expertos en nutrición, expertos en hábitos, en lo que sea. Es muy complicado que se logre esta constancia y con esto sí estoy viendo que se está logrando, ¿no? Entonces por eso comencé, ¿no?, este espacio diciendo que para mí es el hábito más importante, tanto en las personas como yo mismo, ¿no? Yo lo hago como te comenté y siempre digo, para mí, pues primero yo tengo que ser el ejemplo y tengo que ser congruente con lo que hago, ¿no? Entonces eso fue algo que yo empecé a hacer primero hace varios años, en un instituto también que hay en Estados Unidos dedicado especialmente a esto. Y por eso fue que yo comencé a hacerlo de manera personal, ¿no? Y está teniendo de verdad cambios drásticos y yo también lo hago, ¿no? Todas las noches, todas las mañanas me pongo los audios y también he visto cómo mi vida ha cambiado drásticamente para bien y mi salud y mi físico y mi cuerpo y mis emociones y todo. Y eso es lo que te diría que para mí es el hábito que recomiendo que todas las personas tengan. ¿Y haces audio por hábito o en un audio puedes hacer mensajes de los hábitos que la persona le sea complicado integrar? Te voy a contar algo muy, muy loco y muy exagerado, ¿no? Pero pongo todo en un solo audio, todo lo que las personas quieran modificar. Y esto que te digo muy loco es, o sea, eso puede ser al nivel de que alguien me puede decir, oye, quiero ganar la lotería y eso yo lo puedo poner ahí, ¿no? Quiero escalar la montaña del Everest y eso yo lo puedo poner ahí, ¿no? Y al final te estoy poniendo estos ejemplos extremos porque todo se puede poner ahí y todo se puede programar. Eso es lo que he visto. Pero ¿cuál es la diferencia, no? Claramente es la creencia consciente que tienes con respecto a eso. ¿Qué quiere decir? Que de manera consciente, por ejemplo, el ejemplo de la lotería. O sea, de manera consciente es muy complicado que alguien crea que va a poderse ganar la lotería, ¿no? Entonces es mucho más largo el recorrido para lograr eso. No imposible, porque para mí nada es imposible, pero es mucho más largo y mucho más consistente y mucho más trabajo en lograrlo. Pero algo sencillo como quiero comer más saludable, que es algo que claramente todas las personas creemos que es posible, ¿no? Se pone y es algo que pasa mucho más rápido, ¿no? Depende la creencia y depende la programación que metas y qué tan real crees que pueda ser de manera ahora sí consciente el tiempo que va a llevar en lograr eso, pero todo se puede meter ahí, literal, lo que cada quien me diga que quiera lograr en su vida y cambiar en su vida, se mete ahí. Ok. Bueno, pues yo creo que con esto podemos ir terminando el podcast, Fernando. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales para que se pongan en contacto contigo? Prácticamente todas mis redes sociales, Pedro, son fernando.subieta. Ahí me encuentran en todos lados. Muy bien, bueno, pues Fernando Subieta, muchísimas gracias por venir de nuevo a cuenta al podcast y bueno, brindarnos toda esta información, toda tu sabiduría y sabiduría encarnada, pues que también has transitado y que has puesto a prueba en ti para que, pues bueno, las personas puedan también conocer un poco más y
y también de tu voz y de tu camino, tu historia de vida, tu proceso, pues vean también cuáles han sido esos resultados que tú pues nos has contado, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario, Pedro, gracias a ti por la invitación y gracias por ayudarme a que este mensaje llegue a más personas. Para mí eso tiene mucho valor. Entonces, te agradezco mucho. Un gusto, Fernando. Y bueno, y también gracias a quien nos vieron y nos escucharon. Gracias a ti. Toda la información de Fernando Zubieta la vas a encontrar en la descripción donde veas y escuches este podcast. Si te gustó, si quieres compartir la información, si quieres amplificarla, ya sabes, dale clic a todo lo que encuentres. De nueva cuenta, gracias por ver y escuchar. Hasta pronto.